Buenos días, mi nombre es Leonardo Pérez y voy a presentar en este video aspectos fundamentales en la redacción de documentos científicos. ¿Por qué es importante la redacción de documentos científicos? En general hay tres razones fundamentales en las que se hace necesaria una buena redacción de estos documentos. 1. Hoy en día, gran parte de estos documentos son mal redactados. Esto quiere decir que los textos son difíciles de entender, no comunican con precisión y les falta información esencial. 2. La redacción de estos documentos tiene una estructura que en ocasiones se desconoce. Los redactores no tienen claro qué texto escribir y cómo organizarlo para que se vea claro e impactante al lector. Y 3. Gran parte del éxito de publicar un artículo científico u obtener financiamiento para investigación depende de la efectividad en la redacción. Un texto que muestre claramente la problemática, los objetivos, la metodología, los experimentos, etc., es fundamental para alcanzar un financiamiento. Hoy en día existen muchos autores que describen metodologías para redactar documentos científicos. Un aspecto común entre todos estos autores es que enfatizan que todo documento científico debe caracterizarse por ser claro, preciso y conciso. A continuación voy a precisar estos tres elementos claves. Un documento claro tiene una estructura definida. Quiere decir que tiene un abstracto, una introducción, un procedimiento, unas conclusiones. Cada párrafo del texto debe comunicar un aspecto esencial. Luego, hasta el párrafo tiene una estructura, en donde más adelante explicaré, siempre inicia con una introducción, luego tiene un nudo y después un desenlace. El texto debe estar hilado o articulado, desde el inicio hasta el fin. Y si el documento es claro, pues permite al lector poder reproducir lo que se tiene escrito en el documento. Normalmente los científicos leen estos documentos porque quieren extraer ideas esenciales que luego van a aplicar. Y para poder extraer estas ideas hay que comprenderlas y luego replicarlas. Un documento preciso no deja ideas en el aire, las especifica. Y para ello es importante colocar detalles como cifras o dar ejemplos para explicar algo. Se debe evitar escribir aspectos como entre otros, etcétera, o en otro modelo. Siempre hay que dar una frase que explique algo esencial en su idea. Es importante colocar un vocabulario preciso. En ocasiones cuando explicamos algún aspecto fundamental, utilizamos una frase para esto. Si es posible reemplazar esta frase por una palabra, quedaría mucho mejor. Los títulos deben ser cortos y coherentes con el contenido del texto. Los títulos extensos en ocasiones no son claros y confunden al lector. Un documento conciso no debe ser tan extenso. En ocasiones se piensa que un documento de 10, 15 páginas es mejor que un documento de 5 páginas y esto es equivocado. El vocabulario preciso ayuda a que el documento sea conciso. Si queremos expresar una idea, es mejor expresarla en 2 o 3 líneas que colocar un párrafo de 15 o 20 líneas. Las gráficas no deben ser tan extensas y deben resaltar lo que se quiere comunicar. En ocasiones uno coloca en la gráfica un texto en rojo o una línea que resalte lo que quiero mostrar y debajo de la gráfica coloco un corto texto donde explico lo que contiene la gráfica.
La estructura general de un artículo científico se compone de los siguientes elementos. Un título, el cual es coherente con el contenido del documento y no es tan extenso. Un abstracto, que incluye una descripción corta del contenido del documento con unas palabras claves. Una introducción, que valoriza el contenido del documento y describe en cortas palabras lo que se va a mostrar. Un marco teórico y una metodología, unos resultados, conclusiones y bibliografía. En la transparencia anterior indicaba que un título no debe ser tan extenso y que debe comunicar el contenido del texto. A continuación voy a dar 3 ejemplos de cómo se pueden plantear estos títulos. El primer ejemplo tiene como título Modelo IoT para monitoreo remoto de pacientes diabéticos e hipertensos. Este título lo extraje de un documento científico que describe el modelamiento basado en Internet de las Cosas para monitorear remotamente pacientes diabéticos e hipertensos. Luego, el título describe ese contenido. El contenido es un modelamiento IoT y será aplicado a monitorear remotamente pacientes diabéticos e hipertensos. Un segundo título lo extraje de otro artículo científico que describe el desarrollo de una celda de biocombustible basada en glucosa para ser implantada en ratas. Luego, el título lo expresa claramente. Y el tercer ejemplo es otro título que extraje de un artículo científico que describe la caracterización de sustratos aplicados a unos sensores especiales de alta temperatura. Luego el título indica método de elementos finitos, que fue la metodología o el modelamiento que utilizaron, aplicado a caracterizar sustratos que se usan para sensores de alta temperatura. Luego siempre el título tiene una parte que indica que va a contener el texto, si tiene una metodología, un modelamiento, un desarrollo, y en qué va a ser aplicado. En el abstracto es importante identificar los 4 elementos claves que hace parte de este texto. Una primera parte es plantear la problemática. Todo estudio científico o desarrollo científico busca al final responder a una problemática. Y es importante que las primeras líneas del abstracto describan esta problemática. Es importante hacer esta descripción de forma impactante para que cautive al lector. Una segunda parte son los objetivos y allí se describe el trabajo que se va a realizar y que este trabajo responde a la problemática planteada anteriormente. Una tercera parte es la metodología, donde se explican que a través de modelamientos o tecnologías avanzadas, usted va a responder a esos objetivos que planteó previamente. Y finalmente, hay unas conclusiones y perspectivas del documento. En esta transparencia muestro un ejemplo de un abstracto que extraje de un documento científico donde describe claramente los 4 o estas 4 características que debe involucrar. Todo artículo científico se compone de una serie de párrafos. Un párrafo se estructura con una introducción, un nudo y un desenlace. En la introducción uno coloca la idea que va a comunicar el párrafo, luego viene el nudo donde se dan detalles de esa idea y al final el desenlace refuerza la idea que quiero comunicar. En el video muestro un ejemplo de un párrafo que lo extraje de un documento científico donde marco con textos rojos la introducción,
con textos azules el nudo y con textos verdes el desenlace. En un artículo científico, él se compone de párrafos y cada párrafo busca comunicar una idea. Luego, la primera línea de ese párrafo debe decir esa idea. Luego, uno da detalles de por qué es importante esa idea y al final, el desenlace debe reforzar la importancia de esa idea. He llegado a la parte final de este video donde he comunicado unos tips que serán muy útiles para que ustedes redacten documentos científicos de forma impactante. Más adelante haré otros videos sobre esta temática y los estaré transmitiendo a ustedes. Muchas gracias.